Siempre que el dinero se estanca es reflejo de un problema interior. Y siempre que el dinero fluye de manera abundante, también es un reflejo de algo que pasó adentro. Dicho de otra manera, el dinero tangible, el papelito, la moneda, el dólar, el billetito, los fondos en el banco, son el efecto o la consecuencia tangible de algo que pasa adentro de ti. Sí, lo que piensas del dinero afecta cómo lo generas, cómo lo transfieres, cómo lo gastas, cómo lo pierdes. Y si tú quieres ver el efecto en tu cuenta bancaria, el trabajo empieza adentro. Y hoy te voy a compartir cómo puedes hacer una especie de reset con tus pensamientos para provocar que el efecto se vea en tu cuenta bancaria. ¿Y cómo esto se hace? Quédate por aquí, que de eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda y hoy vamos a hablar de dinero, pero desde la perspectiva energética, mental, emocional y hasta así espiritual con relación al dinero. Porque si hay un tema tabú en esta sociedad, sobre todo en Latinoamérica, en países de habla hispana y sobre todo en mujeres, es el tema del dinero. Por distintas razones, por lo que nos precede históricamente, por las referencias que tenemos, por lo que nos dijo la abuela, la tía, la maestra, la vecina, la bisabuela, la amiga, lo que le pasó a aquel o aquella, porque en común tenían el tema del dinero, porque papá se fue por dinero, porque mamá se fue por dinero, porque se quedó por dinero, porque se aprovecharon, porque lo dejaron, porque bla, 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 bla. Existen tantas creencias, tantos tabúes, tantos prejuicios con relación al dinero que los conviertes en realidad cuando los asimiles y algunos de ellos ni siquiera eres consciente que los tienes porque los integraste por herencia ancestral, por tus padres, por tu país, por el lugar donde creciste, por el contexto de vida en el que creciste. Te inventaste que el dinero es X o Y, es bueno o es malo, es difícil, es cuesta arriba, daña a las personas, corrompe el corazón. Cuántas cosas incluso se han sacado de contexto sobre lo que Jesús dijo del dinero, sobre si es pecado o no es pecado, que si el ojo de la aguja, el camello, válgame Dios. Podemos hacer una lista y estoy segura que saldrían cientos de refranes, de dichos, de creencias con relación al dinero. Estoy segura que en algún lugar, en algún momento de tu vida, alguien te dijo o alguien te preguntó, nena, pero ¿qué es lo que tú te crees? ¿Que el dinero crece en plantas? ¿Que yo salgo al patio y agarro una hoja de dinero, saco un billete de 100 del árbol que está allá afuera? ¿Alguna vez alguien te dijo, mijita, arrópate hasta donde la sábana te cobije? O pues vamos a ver aquí y allá cómo hacemos para estirar el pesito a ver si llegamos a fin de mes. O cuántas veces tú escuchaste a mamá o a papá o a abuelo o abuela o a alguien alrededor tuyo, es que yo no me puedo permitir ese lujo, es que yo no tengo ese dinero, es que eso jamás será una realidad para mí. ¿Cuántas veces y desde cuándo tú recuerdas? ¿Y quién, a lo mejor, y esto no es un tema de rencores ni de juzgar a nadie, yo tengo una memoria muy particular con mi mamá. Cuando yo tenía como, estaría en los teens, en los 13, 14, 15, por ahí. Yo recuerdo que mis padres, cuando yo era pequeña, estaban en multiniveles como Amway y todas estas marcas que estaban en aquella época muy de modas. Y yo en esa época conocí a muchos líderes de ese movimiento y algunos de ellos estuvieron en nuestra casa o nosotros visitamos las suyas y tú no sé si te has relacionado con estos entornos, pero pues se hacen seminarios y eventos y pues en algunos de esos momentos yo recuerdo haberme expuesto a esa información. De hecho, mis primeros podcasts que yo escuchaba no eran podcasts, eran CD de estos señores, estos líderes que daban como unas conferencias y los grababan. Y mi papá compraba eso y mi mamá y los ponían y estaba el día entero escuchando un episodio tras otro episodio tras otro episodio.
Y yo hoy caigo en cuenta y digo, wow, ¿desde cuándo yo estoy oyendo podcast? Desde que escuchaba a estos líderes de aquellos tiempos, estoy hablando de los 80, de principios de los 90. El punto es que yo había normalizado escuchar que en las grandes ligas de esos espacios la gente hacía un montón de dinero. Y obviamente toda la gente que se reunía en casa a hacer sus planes y sus presentaciones y toda la dinámica esta de los espacios de multinivel, yo recuerdo que siempre hablaban de que la mentalidad del dinero, de que si te lo tienes que creer, que bla, bla, bla. Y yo, aunque no entendía la mitad de lo que veía, eso es información a la que yo me exponía. Y yo siempre recuerdo que hubo una vez que yo le dije a mi mamá como que, mami, algo así como que no te preocupes si tú estás haciendo eso y fulano dijo que le llegó un cheque de $17,000. Mira, todavía yo me acuerdo la cantidad. Fulano dijo que le llegó un cheque de $17,000. No te preocupes, era un tema de que estaban hablando sobre que no había dinero para algo. Y mi respuesta fue como que si tú tienes cómo hacer dinero, mira fulano que enseñó el cheque de $17,000 que le llegó. Y mami me contestó que ella jamás en la vida, jamás, esos son ellos que pueden y tienen el entorno, pero que ella jamás en la vida, que ella estaba segura que ella jamás iba a recibir un cheque de $17,000. A mí eso me impresionó tanto que yo te lo estoy contando y yo me recuerdo hasta el lugar donde estábamos cuando eso pasó. Íbamos en el carro y estábamos pasando por un badén de un área de mi pueblo. O sea, yo recuerdo el momento en que ella dijo eso y el carro cogió el badén. Así se registró en mi memoria. Y yo recuerdo que en ese momento a mí lo que me dio fue coraje, porque yo entendía, pero yo podía ver que ella no entendía. Y yo era una niña, o sea, tenía en mis teens, era una adolescente. Entonces, algo cambió en mí en el momento en que yo la escuché a ella decir eso y yo me acordé que el que hablaba en aquel podcast o en aquel DCD decía que estaba la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. ¿Y cómo tú sabías que alguien estaba en esa mentalidad? Porque lo escuchabas decir que no se puede, que yo nunca lo tendré, que eso es difícil. Cuando mami me hizo ese comentario, yo recordé a esa persona que decía, como que cuando tu mente está en carencia, tú dices cosas como esta: yo nunca voy a tener dinero, yo siempre voy a ser pobre, o el dinero no es para mí, o etcétera. ¿Qué pasa? Esos fueron, digamos, mis comienzos. La primera vez que yo como que me pude exponer a darme cuenta que había un lado oscuro, por decirlo así, y un lado brillante de la misma información. Y que tú podías escoger en qué lado del charco querías estar, en qué lado de la piscina ibas a jugar. Si ibas a estar del lado oscuro o si ibas a estar del lado de la luz, poniendo como metáfora lo que te estoy contando. Y a mí me dio mucho coraje en aquel momento porque yo decía, mano, mi mamá está en una mentalidad de carencia. Y si tan solo creyera, como nos decía el señor podría tener el cheque de $17,000, etcétera. Bueno, eso cierro la historia. Cuando yo empecé a evolucionar en mi vida adulta, me expuse a la universidad, empecé a trabajar, empecé a manejar dinero, yo empecé a darme cuenta que yo tenía unos patrones que, pues como yo no tuve el modelaje en mi casa, pues yo estaba repitiendo lo mismo. Trabajar para hacer dinero, ganar dinero para pagar, para gastar, para hacer compras, para esto, y antes que se acabara el mes, estar otra vez sin dinero. O antes quizá de los primeros 2 o 3 días de haber cobrado, ya estaba sin dinero. Y si yo no hubiera tenido una interrupción en ese ciclo que ya yo había aprendido por herencia, porque era lo que yo veía en casa, porque así era que se manejaba el dinero en casa, tú trabajas, te matas trabajando, te agotas en la vida, recibes un dinero que siempre va a ser poquito y no te va a dar y siempre vas a tener que sacrificar una cosa para poder pagar la otra. Así que yo normalicé, este mes no se paga la luz para poder pagar el agua, este mes no se paga esto para poder pagar lo otro, y siempre arrastraban una cuenta atrasada de algo. Y eso yo lo aprendí como la normalidad. ¿Qué pasa? Cuando empecé con este proceso de integral ya de adulta, te estoy hablando cuando tuve mi primera experiencia de desarrollo personal a mis 22, 23 años. Creo que si conoces mi historia, pues ya sabes de qué momento te estoy hablando. Si no, pues en las notas de este episodio te voy a dejar un episodio donde cuento ese momento en el que yo empecé con mi viaje de desarrollo personal. Te lo voy a dejar en las notas aquí por si quieres escuchar ese episodio después de este. ¿Qué pasa? En ese proceso yo empecé a verme de afuera, como en tercera persona. Ya no era yo con mis pensamientos, sino que yo podía pararme al frente como si tuviera una camarita y mirarme de afuera como espectador de la situación. Y podía ver
yo asumí esta identidad de observador silente que me observaba a mí desde afuera haciendo las cosas que hacía desde otro nivel de conciencia. O sea, como quien dice, yo me podía sentar en las gradas del cine, en las bancas del cine y verme a mí misma haciendo la película donde yo soy este personaje que trabaja, que gana dinero, que lo gasta todo, que no llega a fin de mes. Y yo empecé a darme cuenta, gracias a ese espacio de desarrollo que tuve a mis 22, 23 años, que te lo cuento en el enlace de aquí y de abajo, yo descubro que yo estoy repitiendo patrones y cuando voy a la raíz, como parte de ese proceso voy a la raíz, descubro que esos patrones vienen de mi infancia, de la crianza, de la situación de vida donde crecí, etc. ¿Qué sucede? Empiezo a tener unas tomas de conciencia y empiezo a romper las barreras con relación al dinero. Yo no voy a contar todo eso. Si quieres escuchar los detalles de esa parte de mi vida, escucha el episodio, aquí debajo está el enlace. Pero a lo que voy es que me expuse a unas situaciones donde tuve la oportunidad de romper barreras con relación a las creencias del dinero. No tener el dinero hoy no significa que no tengo la capacidad de generarlo. No tener el dinero hoy y no hacer nada al respecto garantiza que no voy a salir de la situación y que voy a empeorar mi situación, porque generalmente a lo largo del tiempo la vida se complica, las deudas no se quedan estables, ganan intereses, ganan penalidades, los días acumulan atrasos, etc. Así que no hacer nada es igual a empeorar tu situación y hacer algo al garete sin saber lo que estás haciendo te puede igual causar problemas mayores, como por ejemplo, si tú en una situación donde quieres algo o necesitas algo y no tienes el dinero y acudes al endeudamiento por capricho, por ejemplo, te vas al banco y te haces un préstamo para poderte comprar una pieza, qué sé yo, un reloj, un bolso, hacer un viaje, no sé, tú acudes a endeudamiento, tú, digamos, satisfaces el deseo o la necesidad momentáneamente, pero acumulas deuda, ¿verdad? Entonces, con esto lo que quiero decirte es que no siempre hacer algo significa que estás haciendo la mejor acción. Y me remonta, no puedo evitar recordar cuando yo tuve mi segundo emprendimiento, la segunda vez que emprendí, yo lo he contado varias veces por aquí, yo tuve una situación después que yo renuncié a mi trabajo y estoy 100% dedicada a mi compañía de consultoría. Firmé un proyecto bien, digamos, la primera vez que coticé como que un proyecto grande de más de $100,000 y después del segundo o el tercer mes el cliente no me podía pagar y me dijo que por favor continuara con el proyecto y que me iba a saldar cuando el proyecto terminara, pero el proyecto le faltaban 3 o 4 meses y además yo había contratado un equipo de personas para ese proyecto. Yo no podía asumir la nómina. O sea, literalmente dependía de la facturación de cada mes para poderle pagar al equipo que estaba ahí. Y cuando el cliente me dijo esto, era como decir, me tocaba recibir el pago el viernes, pues él habló conmigo como miércoles. O sea, yo no tenía mucho más tiempo para resolver y yo contaba con ese dinero para pagar la nómina del equipo que tenía ahí. Y yo me acuerdo que cuando me descuadré por $25,000, para que tengas una idea. En aquel momento, recuerda que yo vengo de un contexto de haber pasado por una bancarrota, de haberme quedado sin crédito, de estar restaurando mi situación crediticia. Yo no tenía crédito para ir al banco a pedir dinero prestado para poder pagar la nómina, cosa que muchos empresarios muchas veces nos ha pasado. Nos hemos quedado sin budget por un tema de mal planificación de presupuesto, de alguien que canceló un contrato, de un dinero que no entró a tiempo, de un problema en una plataforma de transferencia de fondos que congelaron el dinero. O sea, pueden pasar 1000 cosas. Sin embargo, desde la conciencia aprendemos que cuando estas cosas suceden en el sistema, en el banco, en la plataforma, en el cliente, si afecta de alguna manera el flujo de efectivo en tu vida, siempre es un feedback de algo que está estancado a nivel mental, a nivel energético. En aquel momento, cuando yo no tenía $25,000 para poder cubrir todo lo que representaba el costo operacional de mi negocio ese mes y tocaba el día de pagar, bueno, yo me desesperé, yo lloré, yo pensé no dar cara, yo en una dije, mira, ¿cuáles son las opciones que tengo? Porque las cosas se tienen que seguir pagando. La gente que trabajó, yo le tengo que hacer el pago de ese dinero. No tengo opciones de ir a hacer un préstamo. No tengo tarjetas de crédito. O sea, no tenía de dónde sacar cash. Y en ese momento yo me crecí como empresaria porque me tuve que reinventar.
Me tuve que atrever a hacer cosas que no hacía desde que había pasado por mi proceso de bancarrota, renegociar, negociar términos, aplazar, llegar a acuerdos de pago, buscar otras fuentes de ingreso en tiempo récord. Y bueno, no voy a entrar en detalles porque de eso no se trata el episodio, pero sí me moví a generar ese dinero. No pude pagar la nómina ese mismo día, pero me senté con cada una de las personas que estaban en el equipo y le expliqué lo que había pasado. Le dije, mira, me acabo de llevar la noticia de que nuestro cliente está pasando por una situación, no nos hizo el pago, así que hoy no te puedo pagar, pero dame hasta el lunes o dame hasta el miércoles o dame una semana que yo voy a resolver esta situación, y yo me comprometí sin saber cómo lo iba a resolver. Y yo fui a todos los proveedores con los que yo tenía algún contrato que me daban un servicio y negocié. Mira, este mes no voy a poder pagar este día, pero quiero que sepas que esto lo vamos a resolver antes de que el mes termine, o vamos a hacer un plan de pago para poderte pagar a plazos. Pero aprendí, me atreví, trascendí y no me quedé con el plan de pago. Me moví con una agilidad, cancelé ese contrato, conseguí otro y me puse al día bien rápido, pero desarrollé una destreza que yo no tenía, que era provocar. ¿Cómo yo consigo $25,000 en una semana en un momento como este en el que yo estoy enterrada de trabajo? Pues tuve que sacar las destrezas porque lo fácil era ir al banco a pedir el dinero. Así que eso me dio las destrezas y los skills para yo continuar con un negocio que empezó y creció sin deuda, porque yo aprendí a moverme con el dinero que el mismo negocio generaba. Entonces, ya voy por 2 historias para llegar a donde quiero llegar. El dinero, lo que pasa o lo que deja de pasar, siempre es un reflejo de lo que crees, de los prejuicios, de lo que piensas alrededor del dinero. Entonces, hoy quiero decirte te quiero invitar a que hagas una reflexión con relación a qué piensas del dinero. ¿Tú piensas que el dinero es difícil de hacer, que el dinero le hace daño a la gente, que corrompe el corazón de las personas, que no fluye, que el dinero es volátil? O sea, ¿qué es lo que piensas? Y sé sincera o sé sincero conmigo, y me gustaría que en la parte de los comentarios de este episodio, si me oyes por YouTube o por Spotify, me digas cuál era la frase que más decían en tu casa. O si tú tienes un recuerdo como el que yo tengo con mi mamá de un momento en que alguien te dijo algo que te anuló o te hizo consciente de algo relacionado con el dinero, y que tú de adulto a veces te has mangado diciéndolo igual, porque quiero que observes el patrón. De eso sí que quiero que hablemos. Quiero compartirte algo importante. El dinero no es malo ni es bueno, es energía. Y como la energía no se crea ni se destruye, se transfiere, se transforma. Entonces, en base a lo que creas del dinero, es la forma en que tú provocas que el dinero se comporte en tu vida. ¿Ok? Tu cerebro siempre va a filtrar la realidad para confirmar aquello en lo que crees. Si no me equivoco, en el episodio anterior hablé sobre el sesgo negativo, ¿verdad? Y cómo hacer que te pasen cosas buenas. Creo que fue el episodio anterior a este. Pues pasa lo mismo con el dinero. Si tú crees que el dinero es peligroso, es malo, es difícil de conseguir, no está disponible, escasea, si tú crees eso, tu cerebro lo va a amplificar, y es como si tú le dieras una programación de detectar evidencias de que el dinero es difícil de conseguir, de que el dinero corrompe a las personas. ¿Y qué tú crees que va a pasar? Si en tu cabeza tú piensas que el dinero es difícil, tu sesgo de negatividad va a perseguir evidencias. Eso es involuntario, tú no tienes que hacer nada para que eso pase. Tu cerebro se va a enfocar en toda aquella información que certifique o valide tu creencia. El cerebro está programado para ir a pescar evidencias de lo que tú crees y demostrarte que tú estás en lo correcto. Así que de momento las noticias de la economía mala van a ganar protagonismo en tu vida. Los temas que apelan a carencia de alimentos, de bienes, de servicios, van a cobrar protagonismo en tu vida. De momento te vas a escuchar en conversaciones donde alguien está hablando que se quedó sin trabajo, donde alguien está hablando que la situación está, que perdió dinero, que cerró el negocio, y cuando abres los ojos, en el fondo lo que hay es un clic mental. Ahí está Pancha, o como tú le llamas a tu mente, yo le llamo a la mía Pancha, ahí está Pancha diciéndome, ¿viste que es difícil hacer dinero? ¿Viste que es verdad que las cosas están malas? ¿Viste que no cualquiera puede triunfar? ¿Por qué? Porque no es porque eso sea verdad, es porque hay un sesgo negativo
de buscar evidencias en tu cerebro de que lo que crees es real. Y como la creencia raíz es que el dinero es difícil o que hacer dinero es complicado, pues le estás dando tarea al cerebro de que te busque la evidencia de lo que cree. ¿Hasta aquí me entiendes? Ok. La mayoría de las personas quiere cambiar esta forma de pensar haciendo visualizaciones, repitiendo frases, diciendo que el dinero viene a mí, que si yo soy rica, millonaria. Yo no, de verdad no creo en nada de eso porque así no es que funciona. Sí, yo creo mucho en las afirmaciones, pero no te creas que rezando afirmaciones o repitiendo mantras, la relación con el dinero se va a estabilizar. No, digamos que las repeticiones o las afirmaciones pueden ser parte de un ciclo de realineamiento mental y energético para cambiar la relación con el dinero, pero hacer estas cosas por separado no funciona, ¿ok? ¿Por qué? Porque en tu mente sigues viendo lo mismo, sigues pensando lo mismo. Tú dices el mantra soy millonaria, pero a la misma vez dices trabajar dinero es más trabajo. La única forma de hacer dinero es vendiendo mi tiempo. La única forma de hacer dinero es matándome trabajando. Si algo no cambia primero en esa creencia raíz, los pensamientos no van a cambiar y por ende las acciones no van a cambiar y por ende el resultado en la cuenta bancaria va a seguir igual o va a empeorar. Así que el problema está en realidad en la creencia raíz. Si la creencia raíz es que el dinero es malo o es que el dinero es difícil o es que tú no perteneces a esas ligas o como decía mi mamá, yo nunca en la vida voy a tener un cheque de $17,000 en mis manos, pues el cerebro va a buscar la forma de probarte eso. Y aquí es donde podemos cambiar el juego, porque no necesitas convencerte de que el dinero es fácil o de que el dinero viene a ti fácilmente. El dinero no tiene que ir para ningún sitio. Tú eres quien se tiene que mover, quien tiene que mover esa forma de pensar para provocar el flujo del dinero en tu vida. Necesitas empezar a ver dónde el dinero ya se está moviendo, dónde sí hay evidencias de que el dinero está disponible, porque que tú no lo veas no significa que él no está ahí. Mientras tú experimentas carencia, hay personas cotizando un diamante de $30,000 para un anillo de compromiso. Y te lo digo, certificado por una de mis clientas que tiene un negocio de joyería y la invitaron a cotizar un diamante de $30,000 cuando ella no se atrevía a vender una cadena de $200 de oro. Sí, mientras tú estás pensando que el dinero escasea y que no tienes para llegar a fin de mes, hay una persona comprándose una casa cash de $3 millones. O sea, que tú no lo veas no significa que no está, significa que estás sintonizando con la información que certifica lo que tú crees. ¿Estás conmigo hasta aquí? Ok. Cuando tú empiezas a notar conversaciones, oportunidades, movimientos, información que certifica algo distinto a lo que tú crees, eso es una señal de que algo cambió. Cambió, subiste de frecuencia, aunque sea un pequeño cambio, empiezas a tener información a tus ojos distintos. Cuando lo que ves es que la cosa está mala, que el dinero escasea, que la cuenta de banco baja, eso es un reflejo de que estás en una frecuencia cada vez más bajita, cada vez de más carencia, estás más hacia el miedo, más hacia la vergüenza y eso es lo que experimentas. Miedo a no llegar a fin de mes, miedo a no poder cubrir los gastos, miedo, miedo, miedo. Cuando estás atrapada en el bucle del miedo, solo vas para abajo, solo vas para más abajo, solo estás expuesta a endeudarte más, solo estás expuesta a ni siquiera ver las oportunidades porque caes en el plano de la supervivencia. Ahora, cuando hay un pequeño cambio de frecuencia, cuando empiezas a ver información que te cuenta otra historia y le prestas atención, empiezas a moverte a otro nivel de frecuencia y tú puedes provocar esto. Tú puedes provocar esto. Especialmente si eres capaz de reconocer la creencia raíz y hacer una prueba de modificarla en un ejercicio que yo te voy a recomendar hacer de 7 días, una especie de reto de 7 días. Yo preparé una hoja de trabajo que te la voy a dejar aquí en las notas del episodio. Si me estás escuchando, la puedes descargar. O si la recibiste y estás escuchando el episodio porque recibiste la hoja de trabajo, bueno, pues aquí te explico qué es lo que vas a hacer. Básicamente es como si fuera más que un reto, no me gusta tanto esa palabra, porque esto que te voy a compartir es una práctica de naturaleza espiritual, ¿ok? Y consiste en programación y repetición por 7 días consecutivos de una creencia y un pensamiento constante. Porque una de dos, o tú dejas que te programen y tú vas como zombie por la vida, o tú intencionas la programación que quieres tener. ¿Ok?
Cada día vas a hacer lo mismo, vas a abrir tu atención, vas a colocarla en una información, vas a prestar atención, vas a observar, vas a detectar, vas a responder y vas a registrar la evidencia. Sé que suena como mucha cosa, pero te voy a explicar. Te va a tomar menos de 10 minutos al día, lo vas a hacer recomendable a primera hora de la mañana y te explico por qué. Cuando tú te empiezas a despertar, tú y todos los humanos, tu cerebro no cambia de estar dormido a estar despierto de golpe, no. Tú me has escuchado decir que yo me tardo minutos en acordarme quién soy cuando me estoy despertando. Sí, porque el cerebro literalmente, si te hacen un registro de las ondas cerebrales, va a pasar del nivel delta, que es el nivel de sueño profundo, a las ondas teta, que es el estado intermedio entre dormido y despierto, las ondas alfa, que estás relajado, pero ya estás al lado de acá, ya estás consciente, pero estás todavía relajado, y el nivel beta, que es en el que estamos en el día a día. Ya estás despierto, ya estás alerta, tienes lógica y secuencia y pensamiento activo. ¿Ok? Así que pasamos del sueño profundo al nivel teta, al nivel alfa. ¿Qué pasa? Cuando acabas de despertar, estás unos minutos todavía en la fase de ondas teta. Teta se escribe T-H-E-T-A. Durante las ondas teta son unos minutos, puede que sea hasta menos de 5 minutos. En ese momento estás más receptiva o receptivo, menos crítico y menos filtrado o afectado por la mente lógica. De hecho, es una de las razones por las que las personas que meditan a veces prefieren levantarse y a primera hora, antes de hacer nada, meditar unos minutos. Porque tu mente racional todavía no está mandando aquí. Todavía tú estás como un poquito en el mundo de los sueños. Estás más allá que acá. Tus patrones automáticos todavía no están completamente despiertos. Tu cerebro está más abierto a asimilar nueva información y nuevas asociaciones. Lamentablemente, la mayoría de las personas todavía en fase teta, lo primero que hacen es agarrar el celular y empezar a scrollear. Y tienes una bajada de energía, de atención y de frecuencia y de ondas cerebrales de 0 a 100, cuando el curso natural es que vayas despertando poco a poco. Si le vas a meter información a tu cerebro, que no sea una noticia del día, que no sea un mensaje de texto, que no sea ponerte al día con las redes sociales, métele información que puede moldear o interrumpir un patrón automatizado de pensamiento. Por eso es que vamos a hacer este ejercicio, preferiblemente tan pronto abres los ojos. No es solo escribir es lo último que haces, es interrumpir un patrón de pensamiento. Y ese patrón que vamos a interrumpir existe de múltiples maneras. Existe en pensamientos repetitivos. Todos los días tenemos más o menos como 60,000 pensamientos al día. Pues ponle tú que de esos 60,000, 3,000 o 5,000 son repetitivos sobre la misma información en distintas vertientes. Pues vamos a interrumpir ese patrón. Vamos a generar interrupción en la interpretación automática. Es decir, cuando ves algo, vas por la vida, ves algo, el sesgo negativo dice, evidencia de aquello que tú crees, certificas la creencia, se activa que la creencia que tienes es cierta y la vas solidificando en el cerebro. Pues eso lo vamos a interrumpir. En un nivel de ondas tetas es más fácil cuestionar lo que normalmente das por hecho, introducir una nueva creencia o una nueva posibilidad y dirigir tu atención de forma consciente. No es que estás programando tu mente, es que estás entrando antes de que se active el filtro de la programación regular. ¿Me entiendes? Es como que antes de que se despierte este lado tuyo que activa toda la base de creencias, le vamos a meter una dosis de una creencia nueva para hacer una interrupción intencional. Así que tu cerebro filtra la realidad para confirmar lo que crees. Ya te dije ahorita que tu cerebro filtra la realidad para confirmar lo que crees. Entonces, si haces este ejercicio cuando ya estás en piloto automático durante el día o por la tarde en tus ondas beta, ya vas como en contra de lo que tu cerebro ya está corriendo. Ya como quien dice, el trabajo, la meditación, la afirmación que vamos a usar, no entra igual que cuando lo haces cuando tu cerebro está en ondas teta. ¿Se entiende? Es decir, estás más receptivo, estás menos ruidoso mentalmente cuando acabas de abrir los ojos. Así que te levantas, vas al baño, si quieres te cepillas los dientes y antes de tomar café, antes de hacer nada, o sea, que el cerebro no tenga que pasar ningún esfuerzo, haz este ejercicio, te va a tomar entre 5 y 10 minutos.
Vas a utilizar, cuando tu mente todavía no está despierta, ni estás filtrando la realidad, ni la fecha, ni el día, ni has mirado el teléfono como siempre, vas a poner, ese es tu momento más poderoso del día para abrirte a manifestar algo distinto. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una repetición por 7 días consecutivos de una frase que te voy a dejar aquí abajo, pero obviamente la puedes modificar, pero yo te voy a dejar la frase bastante estándar. Tú la reinterpretas. Básicamente, el ejercicio consiste en hacer estos 4 pasos que te voy a decir. ¿Qué necesitas para el ejercicio? Imprimir la hoja de trabajo. Te sugiero que la imprimas para que hagas el ejercicio ahí mismo. Un lápiz o bolígrafo y estos 5 o 10 minutos al día por 7 días consecutivos. Te sugiero que lo empieces a hacer un domingo. Es decir, si me estás oyendo en tiempo real, hoy es miércoles o jueves, pues no empiece hoy, empieza el domingo que viene, para que el domingo sea el día 1, el martes sea el día 2 y así mentalmente, según el día de la semana, tú sepas por qué día del ciclo vas. 7 días. Obviamente, si tú quieres meterle power, extiéndelo más allá de 7 días, pero después de 7 días consecutivos de interrumpir el patrón de pensamiento, tú vas a empezar a notar cambios, ¿ok? ¿Qué es lo que vas a hacer en esos 10 minutos? Número 1, una afirmación. Número 2, detección de oportunidades. 3, vas a realizar una acción. Y 4, vas a buscar evidencias y las vas a documentar. ¿Ok? Así que vas a realizar una afirmación que te voy a dejar en el papel aquí en el ejercicio. La afirmación básicamente es: hoy estoy disponible para ver el dinero de formas que antes no veía. Eso es lo único que vas a decir. Y lo vas a decir en voz alta y lo vas a decir en silencio. Lo vas a pensar y lo vas a decir. Hoy estoy disponible a ver el dinero de formas que antes no lo veía. ¿Ok? Y en ese momento vas a permitir en tus ondas teta, cuando no hay mucho racionamiento, no estás muy racional que digamos, no hay mucho razonamiento, vas a entrar a detectar dónde en este momento hay dinero disponible para mí. Y ábrete a lo que tu mente te muestre. Porque cuando no estás muy racional en ese estado de conciencia, en ese estado de actividad cerebral, no estás pensando, solamente estás observando. Siembras esta pregunta y vas a estar observando a lo largo del día, pero vas a hacer una reflexión en ese momento del día, donde ya hay dinero que antes no estabas viendo. Por ejemplo, dentro de tu entorno de trabajo hay oportunidades que tú ni has mirado, hay aperturas de proyectos nuevos, de eventos, hay conversaciones en las que te has metido o has escuchado sin querer, hay información cerca de ti, hay eventos de otras personas que están, por ejemplo, evidenciando. Lo que estamos buscando es evidencia de que el dinero se está moviendo. Que fulano lanzó un producto, se fue sold out. Eso es una evidencia. Que estoy viendo este otro negocio emerger o tener éxito, eso es una evidencia. Señales de que hay disponibilidad de dinero alrededor de ti. La casa del lado de aquí se vendió. Señales de que hay dinero fluyendo alrededor de mí o cerca de mí. Fulano de tal saldó su deuda. O sea, le vas a dedicar ese día y por cada uno de estos 7 días, primero a hacer esta afirmación, que es la activación mental, la interrupción del pensamiento, y luego vas a abrirte a detectar y te vas a poner esta asignación. O sea, cada día cuando haces esta parte de detectar oportunidades, vas a pensar en ellas mientras estás en tu estado teta, pero a lo largo del día vas a estar pendiente a todas las señales de que hay dinero moviéndose alrededor de ti. Evidencia de que el dinero se está moviendo alrededor de ti. Tercera acción de ese ejercicio es la respuesta tuya a eso que detectaste. Aquí es donde comienza a moverse la energía y a moverse el paradigma de la creencia raíz. Aquí es cuando dejas de estar solamente observando y haces una acción relacionada a algo que detectaste. Es decir, detectaste en el paso anterior que hay tal oportunidad o que hay tal evento ocurriendo, acción del día, le mandó un mensaje a fulano de tal. O respondí un mensaje que me habían escrito y yo no había respondido sobre ese tema. O voy a presentarme de caripela aquí a ofrecer algo en este evento. O voy a dar seguimiento con esta propuesta que presenté y no me contestaron. O voy a completar algo que está pendiente a ver si este proyecto se mueve. Y voy a abrir el espacio para recibir. En ocasiones, y esto es algo que yo hago mucho, cuando aún no teniendo el dinero, aún no teniendo el presupuesto,
Yo he agendado citas, yo he agendado, qué sé yo, una celebración porque estoy asumiendo que esto se va a dar o que no sé cómo va a ser, pero lo quiero por anticipado, predisponer a mi cerebro de que me estoy preparando para una celebración. Aunque todavía no haya ocurrido, abrir el espacio para recibir. ¿Ok? Entonces, quiere decir que vamos por 3 acciones de este ejercicio. Primero, la interrupción del pensamiento. Segundo, voy a detectar evidencia de que el dinero se está moviendo alrededor de mí. Tercero, voy a tomar mínimo una acción con relación a cosas que descubrí, de las cosas que descubrí. Y cuarto, voy a registrar por escrito en la hoja de trabajo 3 evidencias de que el dinero se está moviendo, aunque no sean tuyas. Algo que viste, algo que ocurrió, una conversación que escuchaste por accidente, una noticia que te llegó, una señal que te apareció, te encontraste una moneda en el piso, te llegó una venta que no estabas esperando, alguien te escribió para pedirte información de un proyecto, se te ocurrió una idea clarísima de algo que vas a hacer, de momento tienes una respuesta de algo que antes no habías entendido. Vas a registrar 3 señales. De las mismas que detectaste, puedes sacar 3 y registrarlas. Así que vas a tener 7 hojas, una para cada día, donde vas a hacer el ejercicio de repetir tu afirmación para interrumpir el pensamiento. Vas a escribir lo que estás detectando como evidencia de que el dinero está disponible y está fluyendo alrededor de ti. Vas a tomar una de esas cosas que detectaste y las vas a convertir en una, vas a hacer algo al respecto con una de ellas, no te vas a quedar de observador, vas a hacer algo al respecto. Y por último, documenta lo que detectaste, lo vas a poner por escrito durante el día. Esta lo puedes hacer cuando el día termine. Esta parte la puedes hacer, es más racional. Mira, durante el día de hoy me llegó este dinero que no estaba esperando. De momento me encontré en una reunión donde yo estaba mirando el teléfono y al lado mío estaban hablando de dinero. O yo me encontré esta noticia donde vendieron una casa de no sé cuánto dinero cerca de donde yo vivo o en el país que yo vivo. El asunto es que vamos a hacer por 7 días consecutivas esas 4 acciones, ¿ok? Cada día tiene esos 4 pasos y el ejercicio como tal toma unos 5 a 10 minutos hacerlo, ¿ok? Con este ejercicio vas a activar tu mente, vas a detectar oportunidades donde antes no las veías, vas a tomar acciones diarias coherentes con la información que estás apuntando, vas a responder a cosas que están disponibles en lugar de ignorarlas o rechazarlas o no prestarle atención, vas a registrar las evidencias y vas a reconocer lo que ya se está moviendo. Así que esa no está como parte de los 4 pasos, pero en el proceso de tu ir evolucionando estos 7 días, te vas a dar cuenta cómo hay cosas que porque le prestaste atención y tomaste una acción coherente, de momento se empezaron a mover. Tienes unos no negociables durante estos 7 días. Durante estos 7 días vas a repetir estas asignaciones que te dije, una acción diaria en respuesta a lo que se te ha mostrado, 3 evidencias registradas y al menos 5 minutos de enfoque en ese pensamiento activo. Ese pensamiento activo te dije que es: hoy estoy disponible para ver el dinero en maneras que antes no la veía. No vamos a insertar la creencia de que es bueno o es malo, es fácil o es difícil. No, nos vamos a enfocar en mirar el dinero de maneras que antes no lo había visto. Si siempre he pensado que es complicado, pues me voy a abrir la posibilidad de que es sencillo, de que es simple, de que es divertido, de que es fácil. No sé, me voy a abrir la posibilidad de ver el dinero de formas que antes no lo veía. ¿Ok? Y bueno, al finalizar los 7 días, hay una hoja que vas a poner las evidencias que tienes hoy, 7 días después, que hace 7 días no tenías. ¿Qué cambió en ti, en tu forma de ver el dinero? Y entender que no es un tema de que el dinero sea fácil o difícil, sino que ahora has reentrenado tu realidad. Si lo dejas aquí, se puede convertir en un bonito ejercicio, pero si integras esta secuencia, lo extiendes más de 7 días y lo llevas a que se convierta en un hábito intencional hasta que sea normal ver el dinero en todas partes, ver las oportunidades en todas partes, ahí estamos hablando de que vas a provocar algo distinto en tu vida. Así que haz el ejercicio, descarga la hoja de trabajo. Si estás oyendo el episodio porque ya tenías la hoja de trabajo, vete a hacer los ejercicios. Sí, me gustaría que me compartas las cosas que empiezan a ocurrir, porque tan pronto cambias el foco de atención a las cosas que quieres intencionar y dejas de estar mirando lo que no quieres mirar o poniendo tu atención en todo lo negativo que crees del dinero, a veces hay unos cambios
brutalmente evidentes. Es más, antes que descargues la hoja de trabajo y antes de que hagas el ejercicio, te voy a dar un reto de 24 horas. Me encantaría que regreses a este mismo podcast y me dejes en los comentarios si hiciste el reto de 24 horas y qué sucedió. Básicamente aquí, mientras estás conmigo escuchando el episodio, antes de hacer el ejercicio, antes de empezar con tu tarea, toma una respiración profunda. Exhala. Y repite conmigo, en voz audible, que tus oídos lo escuchen, la siguiente frase. Querido universo, repítelo, querido universo, muéstrame una señal de que la abundancia es real y está disponible. Muéstrame una señal de que la abundancia es real y está disponible. Más nada, repite eso, repítelo un par de veces aquí y presta atención la hora del día en que hiciste esta declaración y quiero que estés pendiente a las señales. Las señales las hay de todo tipo. Una señal del cielo, una llamada inesperada, un reembolso de algo que no estabas esperando, algo que te cayó, una mega idea que se te ocurrió. Observa lo que sucede nada más con hacer este inception, de abrirte a la posibilidad de que el universo te muestre que la abundancia está cerca de ti y es real. Cuando hayan pasado 24 horas o antes de las 24 horas, regresa a este episodio y escríbeme en los comentarios abajo cuál fue la señal. Y bueno, con eso cierro el episodio. Pensaba hacer un episodio cortito, me extendí por más de 40 minutos. Espero que sea de provecho este ejercicio, lo he hecho con mucho amor. Ha sido, digamos, una respuesta a una serie de preguntas que recibí a través de las redes sociales y decidí que en vez de estar respondiéndole de uno a uno, iba a grabar un buen episodio y les iba a dejar una hoja de trabajo para que hagan este ejercicio. Si hay quórum y la audiencia quisiera que hagamos, digamos, una dinámica de acompañamiento, como que estemos 7 días consecutivos, yo puedo hacerlo con ustedes, que estemos 7 días consecutivos, encontrándonos en algún momento del día para compartir qué fue lo que vimos, qué fue lo que identificamos. Nunca lo he hecho, es un poco loco, pero estoy dispuesta a abrirme a la posibilidad. En la hoja de trabajo, dentro de la hoja de trabajo, voy a dejar el documento en PDF y un enlace para si tú quieres hacer este tipo de reto de manera, digamos, en vivo conmigo. Nunca lo he hecho, no tengo fecha para hacerlo, pero si quieres que te tenga en cuenta, pues apúntate en esa lista que voy a dejar ahí y en el momento en que decida hacer el reto, te aviso, ¿ok? Como quiera, no esperes por mí para hacer el reto. Empieza a hacerlo tú. Lo que yo haría sería juntar a un grupo de personas que quiera hacerlo acompañado conmigo y nos podemos juntar para hacerlo por 7 días consecutivos. Así que si esto resuena contigo, descarga la hoja de trabajo, busca al final el enlace para anotarte en lista de espera si quieres si quieres participar de un reto de, digamos, no tiene un nombre, pero así como de actualización de pensamiento o de recodificación de pensamiento de abundancia, o un reto para activación de abundancia, punto, para manifestar dinero en tu vida. Simplemente te apuntas ahí y si hay quórum, cuando tengamos una oportunidad, yo me comunico contigo y te digo lo que vayamos a hacer, ¿ok? Te mando un beso, que tengas un feliz día y hasta la próxima. Bye bye.